Buenos días a todas las personas que están siguiendo estos videotutoriales. Este es el curso de Microsoft Word nivel principiante y estamos en el video número 2. Lo que vamos a ver hoy es continuando la exploración de la cinta de opciones. Vamos a hablar un poco de la ficha de inicio y nos vamos a quedar un poco en el grupo de opciones para explorar qué tiene cada uno de esas opciones del grupo fuente. Vamos a trabajar en el archivo que quedó del video anterior. Creo que lo tenemos en esta configuración. Recuerden que esta forma con los puntos que hay entre las dos palabras o ese carácter especial allí que se ve después de ese párrafo nos indica ese carácter que hay un enter o hay una línea nueva que estoy creando y que el punto que hay entre las dos palabras es un espacio en blanco. Si yo me ubico entre estas dos palabras y presiono la barra espaciadora, él me va a aparecer puntos, pero no es que esté dibujando puntos. Lo que estoy haciendo es que estoy dando espacios, pero como tengo la configuración de mostrar los espaciados y los enter, pues él me los va a marcar. Si para trabajar en esta herramienta se les complica, pues lo que deben de hacer es desactivar la opción. Se van aquí a la ficha de inicio. Aquí tenemos la opción de mostrar todo y lo que van a hacer es que le van a dar otro clic para que se quite esas guías y esa configuración. Lo que vamos a hacer a continuación es agregarle un título a este párrafo. Este es un párrafo que yo tomé. Voy a cambiarle el zoom para verlo un poco más pequeño. Y lo que yo quiero es agregarle un título, pero si ven, esta hoja en blanco no me lo permite porque estoy sobre el límite de la margen que ya tiene predefinida. Entonces lo que necesito es coger ese párrafo, todas estas líneas y bajarlas. ¿Y cómo se puede hacer? Una de las formas que usted puede utilizar es dar clic al inicio del párrafo, dejar el cursor allí titilando y lo que van a hacer es que van a presionar la tecla enter. Voy a mostrar aquí el teclado en pantalla. Este teclado ustedes no lo tienen que sacar, yo solamente lo hago para que ustedes sepan cuáles son las teclas que estoy presionando desde mi teclado. Entonces se ubican al inicio del párrafo y van a presionar la tecla enter. En la medida que presionen enter, él va creando una línea nueva y él va bajando según el número de veces que usted presione la tecla. Con 2 es suficiente. Entonces si ven aquí ya tengo 2 enter, 2 líneas en blanco, y lo que voy a hacer es que voy a agregar el título. Este es un texto que extraje del libro del Principito, entonces vamos a ponerle el título. El objetivo de ese curso es explorar solamente la ficha de opciones. ¿Cómo exploramos la ficha de opciones? La ficha de opciones la exploramos en esta opción. Aquí tenemos la ficha insertada, la ficha de diseño, diseño de páginas, referencias. Bueno, en la medida que vayamos avanzando en los cursos, pues vamos a ir trabajando en cada una de esas opciones. Por ahora nos vamos a enfocar en la ficha de inicio, que en este caso es esta, incluida con este pequeño botón que nos muestra otras opciones más avanzadas para hacer otras configuraciones que no tenemos acá visualmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay dos formas de aplicar estos formatos o todos los formatos que tiene la herramienta en un texto. La primera forma es antes de digitar el texto. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo me ubico aquí en esa línea que está en blanco. Eso aquí es un enter. Si ustedes no tienen ese espacio aquí, sino que lo tienen de esa manera, pues les aconsejo que se ubiquen aquí al final de la línea, presionen la tecla enter y él le va a bajar. En ese espacio en blanco ustedes pueden, antes de escribir el texto, aplicar el formato. Por ejemplo, yo quiero un texto más resaltado que me quede en color negrilla. Entonces si yo escribo aquí algo, unas letras, mire que él me va a quedar resaltado. Yo quiero que ese texto me quede en subrayado. Pues habilito la opción de subrayado, pero no me aparece nada. ¿Por qué? Porque lo hice antes de ingresar un texto. El cursor allí está listo para escribir con el formato que le acabo de dar. Si yo empiezo a escribir, ya el texto me escribe con ese formato. Lo que voy a borrar ese texto
porque no me interesa tenerlo, usando la tecla retroceso de sus teclados, o la tecla que está encima del enter, que tiene una flecha hacia la posición izquierda de su mano. Cuando ustedes escriben un texto en Word, él por defecto tiene un tipo de fuente, tiene un tamaño de fuente. Esas opciones, o cómo me doy cuenta yo qué tipo y qué tamaño de fuente, se dan cuenta porque aquí dice Calibri con un tamaño de 11. Ustedes pueden modificar ese tipo de fuente simplemente seleccionando el texto. Como ya tengo un texto escrito, lo que van a hacer es que lo van a seleccionar y le vamos a poner un tipo de fuente. Por ejemplo, tenemos todo un listado grande de fuentes que viene con la herramienta de Microsoft Word. La idea es que ustedes escojan un tipo de fuente. Vamos a trabajar con Tahoma. Vamos a buscarla por acá abajo. Tahoma, aquí listo. Ya le apliqué el tipo de letra Tahoma y tiene un tamaño 11. Entonces yo quiero que todo mi texto quede en tamaño 12. Entonces lo que van a hacer es que le van a escribir aquí el tamaño, o van a dar clic en esta flecha y van a poder ustedes escoger un tamaño que él ya tiene. La herramienta de Microsoft Word tiene una vista previa que antes de aplicar el tamaño, si ustedes tienen ya seleccionado el texto, él les va a mostrar cómo va a ir quedando, o simplemente le ponen el tamaño. También se pueden basar usando estos dos botones, que es para aumentar o disminuir. Entonces si ustedes presionan ese botón, pues el texto me va a ir cambiando de tamaño. Aquí ya está muy pequeño, o lo podemos aumentar. Dijimos que lo queríamos, iba aumentando de uno en uno, lo queríamos de tamaño 12. Lo hice para las dos líneas. Este caso es el título y ese es el párrafo. Yo quiero que el título me resalte más, por lo tanto voy a ponerle un tamaño de fuente mucho más grande que el del párrafo. Él tiene un tamaño 12, yo quiero que él resalte, entonces vamos a ponerle un tamaño 16 y listo. Entonces mire que tenemos un título con tamaño 16 y un párrafo con tamaño de 12 en una fuente de Tahoma. Voy a hacer que ese texto quede en mayúscula, porque en algunos títulos o capítulos de un documento pues se recomienda de que ellos queden en configuración mayúscula. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el texto que quiero convertir y nos vamos a ir a esta opción que dice cambiar mayúsculas y minúsculas. Si damos clic allí, él nos va a listar y nos va a pedir cuál de estas opciones queremos. Entonces yo quiero que ese texto se vuelva en mayúscula y mire que automáticamente se convirtió. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que si escribimos un texto en minúscula, pues no tengamos que borrarlo y volverlo a escribir. Yo quiero que ese texto, que ese párrafo, por ejemplo, vamos a ver otra opción que tiene la opción de cambiar mayúsculas y minúsculas. Listo. Y aquí hay una opción que dice poner en mayúscula cada palabra. Si lo selecciono, mire lo que pasa. Coge cada palabra y pone la primera letra en mayúscula. Eso ya depende de las necesidades que ustedes necesiten en un texto. Normalmente en un párrafo normal, en un documento escrito, no es necesario poner esa opción. También tenemos esta opción que dice alternar entre mayúsculas y minúsculas. Mire, si tenemos aquí la primera letra en mayúscula para una palabra y las otras en minúsculas, alternar, ¿qué va a hacer? Que lo que está en minúscula me lo va a pasar en mayúscula y lo que está en mayúscula lo va a pasar en minúscula. Entonces vengo aquí a la opción, le digo alternar mayúscula y minúscula y mire lo que sucede. Cambió la configuración del texto. Lo que estaba en minúscula pasó a mayúscula y lo que estaba en mayúscula pasó en minúscula. Estas líneas rojas que aparecen allí es porque él detecta que hay un error de ortografía, y pues con razón, porque no es normal que un texto esté escrito de esa manera. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a seleccionar nuevamente. Voy a ponerlo en tipo oración
que es el normal, en donde la primera letra de cada párrafo va a ir en mayúscula o después de un punto seguido. ¿Qué otra opción tenemos allí? Yo quiero que todo ese párrafo quede en minúsculas, incluyendo las que inician después de un punto o cuando inicia un párrafo. Pues simplemente vamos a la opción de cambiar minúscula en mayúsculas y la ponemos en minúscula. ¿Listo? Aquí hay un error porque normalmente los nombres propios, después de un punto, él hace la recomendación y le dice: vea, esto aquí hay algo mal porque hay un punto y usted está empezando en la palabra con minúscula. Entonces son recomendaciones que hace la herramienta. La vamos a dejar en tipo oración. Ahora vemos ese botón que es el de borrar todo el formato, porque hasta el momento pues no hemos aplicado ningún formato a ese texto. Bueno, sí, aplicamos uno que es el tipo de fuente, pero quiero aplicarles otro formato más. El principito, que es el título de ese documento, yo quiero que me quede más resaltado o más llamativo que el párrafo que sigue. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta línea con clic sostenido izquierdo y voy a ir a esta opción que es una N que significa negrita. Negrita sirve para activar el formato de como repintar el texto para que él quede mucho más resaltado. Entonces, si ven, aquí ya ese texto está más resaltado que el párrafo. Puedo aplicarle varios formatos a esta misma línea. Ya tengo negrilla. Yo quiero que el título me quede en cursiva, y cursiva es un tipo de letra, o lo que hace es modificar un poco la letra para que ella se vea un poco diagonal. Como es un título, normalmente lo que hacemos es subrayarlo para que resalte mucho más. Este subrayado, lo que podemos hacer es que le podemos cambiar el tipo de línea que tiene aquí debajo. Si dan clic aquí en la pestaña que está al lado de la S, él les va a mostrar a ustedes el tipo de subrayado que pueden usar. Entonces voy a dejar, por ejemplo, el subrayado doble. También, ¿qué podemos hacerle a ese subrayado? Podemos cambiarle el color. Entonces, si van aquí a la pestaña del subrayado, en la parte de abajo del menú desplegable, vamos a encontrar los diferentes colores que le podemos aplicar. Voy a aplicarle este vino tinto. Ustedes podrán aplicarle un color diferente. Listo, ya hemos visto la opción de negrilla, cursiva, subrayado. Es importante también en algunos casos tachar algunas palabras que no queremos que se tengan como referencia en el texto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar, por ejemplo, esa palabra y la voy a tachar. Mire que no me la borra, pero me da a entender de que es una palabra que no tiene mucha importancia en ese texto y por eso la tacho. Estas dos opciones que siguen, que son el subíndice y el superíndice, sirve para escribir letras pequeñas al lado de un texto. Por ejemplo, voy a ubicarme aquí al final del párrafo, voy a presionar enter para generar una línea nueva y voy a escribir la siguiente información: Santiago de Cali, pero yo quiero que ese Cali me quede en subíndice. Entonces debo de seleccionar esa palabra y me vengo acá a subíndice y mire que él me queda mucho más pequeño y me dice que ese texto está unido a esta línea, pero con un formato de subíndice. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando queremos hacer referencias a un texto o a la definición de una palabra. Entonces lo que uno hace es que se va aquí a la palabra, por ejemplo, libro, le habilito la opción de subíndice y le pongo un 1. Eso me indica de que aquí en 1, en la parte final del texto, puedo agregarle una descripción como indicando el significado de esa palabra. Lo utiliza mucho en los libros y en los diarios. He visto también que se agrega. Podemos hacer lo contrario, pero no con el texto en la parte inferior, sino que con el texto en la parte superior. Entonces mire que él ya queda ubicado en la parte de arriba. Lo mismo, aquí al lado de la palabra libro le voy a habilitar el superíndice y le escribo el número 1, y esta vez pues queda mucho mejor, me parece a mí, a mi opinión,
para poder hacer referencias a una palabra o a un significado de un texto. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos esta opción que se llama efectos de texto y tipografía, en donde podemos aplicarles ciertos sombreados o algunos textos, algunos formatos adicionales para que ese texto se vea diferente. Por ejemplo, voy a seleccionar ese párrafo y voy a dar clic aquí donde dice efectos de texto. Me aparece un menú desplegable con cada una de las opciones. Si yo paso el mouse sin dar clic en ellas, lo que voy a ver es el efecto que voy a aplicar a ese texto. En este caso no voy a aplicar por ahora ninguno de estos dos. Lo que voy a hacer es que yo quiero que ese texto que tengo subrayado quede con una sombra. Voy a hacerlo para la palabra principito. Esta palabra lo que voy a hacer es que la voy a aumentar aquí de zoom para que ustedes vean la diferencia de la sombra. Si ven, este es un texto muy plano, pero yo quiero aplicarle una sombra, entonces me vengo aquí a efectos de texto y tipografía y aquí tienen otras opciones: esquema, sombra, reflexión, iluminado. Dije que iba a aplicar sombra, entonces si yo vengo aquí, mire que el texto me va a quedar con una sombra. ¿Listo? Y queda mucho más agradable a la hora de ver ese texto. También podemos aplicar la reflexión a una palabra. Voy a escoger esa palabra tengo para que ustedes vean la diferencia. Voy a aumentarle el zoom, voy aquí otra vez a efectos de texto y me vengo aquí a reflexión. Y ustedes pueden escoger sobre las que tienen aquí ya definidas. La herramienta la entrega a ustedes. Entonces, una copia de ese texto como en forma de espejo. Aquí en esa palabra mundo, lo hago acá porque cuando despliego el menú, pues me va a tapar las palabras que de pronto pueda seleccionar, y yo quiero es que ustedes vean el resultado de lo que estoy aplicando. La palabra mundo voy a aplicarle, por ejemplo, un iluminado. Un iluminado es que coge la letra y le aplica un color que lo hace más llamativo. Pues pueden aplicar eso por defecto o ustedes pueden escoger su propio color. Voy a ponerle este que es como un color rojo, un rosado, y ya me quedó el texto iluminado. También podemos usar el resaltador sobre las palabras para precisamente resaltar un párrafo o una línea. Yo quiero resaltar, por ejemplo, esta. Tengo una tercera cosa, es un libro que estoy leyendo y me parece importante ese tema. Entonces lo que voy a hacer es que voy a resaltarlo, ya sea un color amarillo, rojo, fucsia, azul. El normal o el común es el amarillo o el verde, y ya me quedó el texto resaltado. ¿Qué más podemos aplicar a ese párrafo? Podemos aplicar el color de fuente. El color de fuente lo usamos obviamente siempre seleccionando el texto. Lo vamos a seleccionar y yo quiero que esa fuente me quede de un color verde. Entonces aquí ya lo tengo, vamos a ponerle un color morado, ese azul para que resalte. Entonces mire que le apliqué un color al párrafo, pero los otros formatos que yo había aplicado allí no se han perdido, aún están. Eso es todo lo que tiene que ver con el grupo de opciones de fuente. Este grupo de opciones tiene un cuadro adicional. Ese cuadro adicional, que son unas opciones más avanzadas, un poco más avanzadas, lo habilitamos con este botón. Si damos clic allí, él me va a mostrar ese botón y mire que tiene el tipo de fuente, si es normal, cursiva, el tamaño, aquí tiene la mayúsculas, el oculto. El versalitas es un tipo de letra que me lo pone en mayúscula, y cuando es un inicio de párrafo, la M que es mayúscula me la va a poner un poco más grande. Tenemos en mayúscula, podemos ocultar un párrafo, un texto, podemos tacharlo. En fin, lo mismo que tenemos aquí en los botones visuales lo podemos aplicar. El video, tenemos video de 20 minutos, creo que es suficiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a guardar ese documento para poder seguir trabajando.
Para finalizar, quiero recomendarles, si ustedes por casualidad no pueden ver esta barra, estas cintas de opciones, es porque seguramente está oculta. ¿Cómo se oculta? A veces por error queremos buscar o jugar un rato en estas opciones y la deshabilitamos presionando ese botón. Si lo presionamos, lo que va a hacer es que la cinta de opciones se va a ocultar. Pero si yo doy clic en cada una de estas fichas, ella va a volver a aparecer. Si yo quiero que quede fija, lo que voy a hacer es que voy a dar clic en ese botón. O en su defecto, en cualquier parte de esta cinta de opciones vamos a dar clic derecho, me va a desplegar un menú y lo que vamos a decir es que le vamos a dar clic sobre la opción contraer la cinta de opciones. Mire que ya quedó contraída, pero eso no significa que los botones se hayan ido. Ellos están ocultos para poder tener una mejor vista del documento, o simplemente nos molesta tener a toda esa información allí. Yo quiero que ella se esté oculta cuando no la necesito. Mire, si ustedes están trabajando en el texto no van a ver las opciones. Esto es para que no se confundan si en algún momento ustedes se les pierde la cinta de opciones. Ya saben que la pueden bloquear dando nuevamente clic en un espacio en blanco en esa cinta, clic derecho, y le deshabilitamos la opción, o en su defecto lo que hacemos es que vamos aquí a ese botón y le decimos anclar a la cinta de opciones. Dejamos por aquí este video tutorial. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.